Buenas, mi nombre es Jorge Orozco, estudiante del programa Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Aquí pueden ver mi documento y en esta ocasión vamos a hablar sobre los cálculos para la construcción del filtro pasivo para bajos. Los parámetros de diseño del inversor, el índice de modulación de amplitud, índice de modulación de frecuencia, el voltaje de pico señal triangular y voltaje de pico de la señal de control. Aquí vamos a presentar los cálculos del filtro pasivo para bajos y lo primero que vamos a hacer es encontrar la frecuencia. Entonces, 10 por la frecuencia de paso, eso es la frecuencia de la señal senoidal, 10 por 50 Hz, eso nos da un total de 50 Hz, la frecuencia mínima. Luego vamos a calcular la frecuencia máxima de eliminar, esa es la frecuencia de señal triangular, eso es 850 entre 10, nos da 85 Hz. Luego vamos a calcular la frecuencia promedio, vendría siendo frecuencia mínima más frecuencia máxima entre 2, eso nos da 292.5 Hz. Luego, teniendo la frecuencia promedio, aquí 1 entre 2pi raíz cuadrada de LC, se tiene una sola ecuación con dos incógnitas y bueno, al despejar el valor que corresponda a la bobina, tenemos la frecuencia promedio, lo que hemos dicho, 1 sobre 2pi raíz de LC. Luego despejamos la ecuación y eso nos da un valor de 1.34575. Aquí tenemos el resultado. Luego pasamos al diseño del circuito del sistema del conversor de CAC, del filtro pasabajos, en Proteus. Aquí tenemos el circuito desarrollado, ahora vamos en un segundo a pasar a Proteus. Vamos a pasar a Proteus y aquí vemos la simulación, el análisis de las señales de entrada. Aquí vemos el desarrollo de cada uno de los circuitos basado en Proteus, la simulación. Aquí vemos la señal de control inversa. Aquí vemos aquí vemos en la imagen 5 que la señal de control tiene una amplitud de 4.25 voltios y la inversa desfasada también respecto a la teórica que se obtuvo de 4.25 voltios. Esto aquí podemos ver una frecuencia de 50 Hz como se estableció en los parámetros de diseño mediante la ecuación que es 20 por 10 menos 3, que eso nos da un 50 Hz. Aquí vemos la señal triangular, la imagen 6. Aquí en la imagen 7 vemos la señal de salida, el circuito de la fase 3, los drivers, la conexión del filtro. Y bueno, esta vendría siendo la parte teórica. Ahora vamos a ver Proteus. Vamos a correr la simulación. Aquí, señal de salida. Aquí ponemos los parámetros. Los tenemos aquí. Aquí vemos el puente. Aquí vemos los drivers.
Y bueno, aquí tenemos en general cómo funciona el filtro pasabajos. Muy bien, eso vendría siendo todo. Aquí muestro el circuito. Vamos a cerrar esto aquí. Aquí vemos salida, aquí vemos invertida, drivers. Y bueno, quería mostrar el circuito como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.